Muy buen día, hermanos amados. Bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro Dios, esa palabra eterna, esa palabra poderosa, esa palabra firme que nos conforta, que nos impulsa, que nos ayuda, que hace que nuestra fe se incremente. Así que bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Hoy día miércoles 5 de julio. El día de ayer, martes, muchos compatriotas, muchos latinos, generalmente hablando de todas las naciones que viven en los Estados Unidos, estuvieron celebrando el Día de la Independencia. Y en nuestro caso, acá en nuestro lugar donde nosotros residimos en Australia, todo este mes va a ser dedicado para un reconocimiento al pueblo original, a los que se les llama los dueños de esta tierra, a los aborígenes. Celebraciones desde el día sábado recién pasado, el 1 de julio, quema de pólvora, reconocimientos, etc. Así es que nuestro llamado es para que en este mes, de ser posible, podamos estar recordando al pueblo de los aborígenes de los diferentes lugares, incluyendo los que viven en las islas, en la parte norte del territorio australiano, lo que le llaman el estrecho de Torres Strait. Así es que nuestras oraciones que sean presentadas delante de Dios para este pueblo que también necesita y merece las buenas nuevas de salvación. La semana antepasada estuvimos considerando, la semana pasada no tuvimos estudio, pero la semana antepasada estuvimos abordando temas respecto a lo que es este personaje que está por surgir. Y cuando digo que está por surgir es porque creemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca, y el levantamiento, el rapto de la iglesia, el traslado de la iglesia de acá de la tierra a las nubes para recibir al Señor en el aire está más cerca que antes lo estuvo. Así es que estuvimos considerando el resurgimiento o la reaparición, o la aparición, mejor dicho, de este personaje malévolo, diabólico, satánico, lo que es el anticristo. Y yo concluí 2 semanas atrás respecto a la nacionalidad. ¿De dónde será este personaje, este anticristo? Unos opinan que será de nacionalidad gentil, pero también consideramos en el caso del libro de Génesis capítulo 49, donde se habla sobre la tribu de Dan, y también en Daniel capítulos 11, 36 al 37, y basándonos en eso se ve claramente que el anticristo será de nacionalidad judía. Además estuve haciendo mención de que para que el anticristo llegue al templo de Dios, se siente en el lugar de Dios y se haga pasar por Dios y pida que le adoren, los judíos jamás aceptarían un gentil metido dentro de ellos. Pero aparecerá el anticristo de una forma increíblemente engañosa, para engañar inclusive al mismo pueblo del Señor. Hoy día vamos a estar meditando sobre algunas características personales del anticristo cuando se manifieste. ¿Cómo va a ocurrir todo esto? Para esto quiero que venga conmigo, por favor, al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis capítulo 6 y versículo 2. Y dice la Escritura: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco solamente, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Dice, un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Es decir, el anticristo aquí es representado por el jinete de ese caballo blanco, que va a aparecer como un gobernador, porque dice de que le fue dada una corona, y a quien se le da una corona es a un monarca, a un gobernante, a alguien que está por sobre todas las demás personas. Es decir, este gobernante aparecerá y tomará el poder sin tener que ejecutar guerra alguna. Recuerde, o recordemos mejor dicho, de que vendrá con un plan engañoso, con un plan totalmente diabólico para poder cegar la visión de todas las personas,
sin contar a aquellos que tendrán que dar su vida cuando este anticristo aparezca. Va a venir sin hacer guerra, va a venir por la razón que aquí se nos dice en Apocalipsis, que vendrá solamente con un arco, pero sin flechas. Y con un solo arco no se puede hacer guerra, si nos trasladamos a los tiempos antiguos, pero vendrá sin flecha alguna, y salió venciendo, dice Apocalipsis, y para vencer. Es decir, este pasaje de Apocalipsis en el capítulo 6, versículo 2, también lo vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 11 y versículo 21, donde lo vemos que dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. ¿Y quién más despreciable que el anticristo? ¿Quién más despreciable que Satanás mismo? Dice: les sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Pero vendrá, escuche, sin aviso, y tomará el reino con halagos. Es decir, va a andar quedando bien con todo mundo, con los gobernantes de todas las naciones, con todos los reyes o reinas presentes. Cuando él surja, a todos los va a manejar a su antojo. ¿Cómo? Con engaños, porque va a ser con muchos halagos. Es decir, de que la palabra misma nos muestra al anticristo como un gobernante totalmente lleno de pecado, lleno de maldad y dirigido 100% por Satanás. Esto lo vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Quiero mencionar bastante la palabra de Dios para que quede una base sustancial de cada parte que estoy hablando sobre el anticristo. Y dice la escritura: inicuo. Y cuando dice inicuo, buscando el significado o los sinónimos de inicuo, quiere decir un malvado o un injusto. Y nadie más injusto que Satanás. Nadie más injusto o más malvado que el enemigo mismo. Y cuando aparezca el anticristo, eso es lo que va a ser su forma de ejecutar sus malévolos deseos en contra de toda la humanidad y en contra del pueblo escogido de Dios y de aquellos que no adoren la imagen de la bestia. Dice: cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder. Escuche bien esto: con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, que aparecerá con grandes engaños. Y es aquí donde muchos van diciendo: pero sí que es milagroso. Cuando dice con gran poder, es decir, buscaba el significado o la raíz de esa palabra poder en el original como fue escrito el Nuevo Testamento, y es en el griego, y la palabra poder es dinamos, de donde se surge la palabra dinamita, es decir, algo que causa un impacto fuerte, es decir, que tiene gran dominio, que tiene gran efecto. Y es eso precisamente lo que, cómo recibirá el anticristo para su aparición, su manejo, su desarrollo, su gobierno. Y va a ser a través de señales también. En el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, siempre la gente pedía señales. Y Dios obrando grandes señales y prodigios. Pero Satanás, dando su poder total al anticristo, hará que suceda siempre también lo mismo para engañar a muchos. Es decir, ejecutará, de ser posible, prodigios mentirosos. Señales y prodigios tienen que ver con hechos que van más allá de lo natural, es decir, algo sobrenatural. Y el anticristo se aparecerá de esa forma. Es decir, de que cuando el anticristo aparezca, se dé a conocer, la gente no lo va a poder reconocer en verdad como él es, porque va a manipular a la población mundial. En primer lugar, será un genio intelectual, es decir, alguien de un alcance impresionante, un coeficiente intelectual muy alto. Dice en Daniel capítulo 8, versículo 23:
Cuando nosotros escuchamos gobernantes de naciones, el caso del presidente que fue asesinado, John Fitzgerald Kennedy, se dice de que John Fitzgerald Kennedy, cuando leía un libro, lo abría y él no leía, por ejemplo en mi caso estoy leyendo mi tablet para no pasarme algunos puntos, pero yo leo de izquierda a derecha y es la forma como nosotros leemos, de acá para acá. El presidente Kennedy, él leía de arriba hacia abajo. Se dice de que él ponía su dedo índice en la primera línea de palabras de lo que estaba leyendo su libro y solo iba corriendo el dedo hacia abajo y con su mirada puesta al medio, él alcanzaba a leer todo un conocimiento tremendo, un coeficiente intelectual bien desarrollado. Y cuando uno ve esta clase de gobernantes dice, este sí sabe. Por lo general, todos los gobernantes cuando van a dar su discurso, entonces llevan un papelito. Pero son muy pocos los que aparecen con las manos vacías y dan unos discursos que la gente se queda, wow, qué tremendo, qué inteligencia. Bueno, el anticristo será un personaje con un coeficiente intelectual muy elevado. Dice la escritura, segunda de Tesalonicenses, Daniel capítulo 8 versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Es decir, un personaje que va a tener un alcance, un desarrollo impresionante y a muchos impactará y muchos se admirarán de él. Dirán, wow, este es el que necesitábamos. Alguien que tenga una mentalidad más allá de lo normal. Han habido presidentes, han habido gobernantes en varias naciones donde los pueblos dicen necesitamos un cambio porque este gobernante que tenemos, este presidente que tenemos es inoperante, no alcanza ni siquiera a decir bien sus discursos, no analiza, no enfatiza, no tiene planes futuros, no tiene visión. Pero en el caso del anticristo, será un especialista y entendido en enigmas. Cuando busqué la palabra enigma se refiere también como a rompecabezas, puzzles, algo que está oculto y la gente no lo puede ver a simple vista. Pero el anticristo tendrá un desarrollo intelectual impresionante. Además, será un genio de la oratoria. Ahí mismo en Daniel, capítulo 11, versículo 36, dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Es decir, tendrá un léxico impresionante y muchos dirán, este sabe hablar. Tiene un coeficiente intelectual impresionante y sabe dar a conocer a través de sus palabras lo que nosotros necesitamos oír. Y prosperará, dice, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Será intelectual, muy intelectual, será muy bueno en los discursos, pero al mismo tiempo también será un tremendo genio político. Y de los políticos nosotros sabemos qué es lo que hacen, se aprovechan de las circunstancias. Está todavía esta famosa guerra de Rusia contra Ucrania, y uno de los que están tratando de ser candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, el señor Mike Pence, se fue para Ucrania. ¿Será que le interesará tanto Ucrania? Yo digo que lo que a él le interesan son los votos. Él se ayuda a meter allá como si ustedes me eligen a mí, entonces yo les voy a ayudar en esta guerra.
y yo voy a hacer de que el pueblo de los Estados Unidos esté tranquilo, ¿verdad? Pero vamos a quitar la guerra de acá. Porque la ayuda que necesita Ucrania, Biden, el presidente actual, ha dicho que va a mandar no sé cuántos millones en armamento, pero esto está demasiado tarde. Necesitaba esto ser enviado antes. Es decir, él se presenta como un político, y esta es la función de los políticos. Cuando están en sus campañas electorales, le prometen a la gente de todo. Ofrecen puentes, y aunque le digan aquí no hay río, también les ponemos un río, pero el asunto es que vamos a hacer un puente, pues. Y si no hay río, igual les hacemos correr río ahí, pero lo que necesitamos son los votos, no tanto ni el puente ni el río. Lo que queremos son los votos. Es la función de los políticos, manipular a los pueblos. Y este genio, que va a ser tan intelectual y bueno para los discursos, será un gran genio político. Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13. Vea lo que dice. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Ojo, una vez más insisto, 10 reyes, 10 monarcas, 10 gobernantes, 10 personajes que están arriba de multitudes. Dice que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia, con el anticristo. Versículo 13 dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Para que gobernantes rindan la autoridad de ellos a otro personaje, es porque aquel es superior a ellos. Y como político, será impresionante para los que lo vean. Aparte de eso, será un gran genio en cuanto al comercio. Recientemente falleció el expresidente de Italia y se ha dicho de que fue un personaje que cambió el ritmo de Italia. Italia ya no volvió a ser lo mismo después de que Lambrusconi, si no recuerdo mal el apellido, pero este era un tremendo hombre de negocios, era un millonario. Llegó a la presidencia y empezó a afectar a Italia de una forma positiva. Se dice aún más que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó el modelo del italiano, por cuanto él también ya era un millonario, y dijo: voy a hacer lo mismo de aquel. E hizo lo mismo. Muchos han dicho del expresidente Donald Trump de que es un genio en los negocios, y por supuesto que lo es. Si ha alcanzado una fortuna grande, no es simplemente porque se lo llevaron, ¿no? El tipo es inteligente para los negocios. Bueno, el anticristo será aún más. Dice la escritura, Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. Mire qué impresionante. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Si este versículo de 17 de Apocalipsis 13 lo comparamos con Daniel 11:43, vea lo que sucede. Y dice: y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Se va a apoderar de todas las cosas. ¿Qué es lo que ha pasado recientemente? Hoy en nuestros días, hasta este momento, cuando personas van a buscar empleo, cuando personas quieren ir a pasar consulta, lo que preguntan es: ¿está vacunado? No, no estoy vacunado. Entonces usted no tiene derecho a esta posición que estamos ofreciendo. No está vacunado, entonces no le podemos atender en este hospital o este centro médico. No está vacunado, entonces no puede subirse a un avión. No está vacunado, no puede entrar a comer a este restaurante.
no está vacunado, ni siquiera puede entrar a comprar electrodomésticos. A mi esposa y a mí nos pasó. Llegamos a una casa comercial a buscar un electrodoméstico y cuando íbamos entrando, ahí nos apareció un joven que conocemos, estaba trabajando ahí y nos vio, nos saludó y todo, y cuando íbamos para adentro nos dijo: perdonen, pero quiero que me muestren su prueba de vacunación. Si no están vacunados no pueden entrar. Miren lo que ha hecho el COVID-19. Esto es a lo que yo digo, al igual que muchos hermanos y consiervos en la fe, de que esto del COVID-19 nos ha servido a nosotros como un entrenamiento para la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros abramos nuestros ojos. Si no hay vacuna, no hay muchas cosas. Y esto es algo momentáneo. Recuerde, la Iglesia de Cristo aún está presente en esta tierra. Muchos decían, la vacuna es la marca de la bestia. No, de ninguna manera. Porque cuando venga esa marca, entonces va a ser crítico. Dice la Escritura de que nadie va a poder comprar ni vender. Es decir, va a ser un control total a nivel mundial. En cuanto a la finanza, va a ser algo impresionantemente de gran alcance. Quien no tenga la marca o el nombre de la bestia no va a poder comprar ni va a poder vender. Y Daniel dice de que se va a apoderar de todos los tesoros de oro y de plata. Una de las cosas que no pierden su valor es el oro, va en aumento. Bueno, el anticristo vendrá y tomará posesión de todas las riquezas. Aparte de ser un genio comercial, vayamos haciéndonos la idea. Va a tener un coeficiente intelectual impresionante. Va a ser bueno en discursos. Va a ser un genio político. Va a ser un gran genio comercial. Y a la vez será un gran genio militar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, con lo que iniciamos hoy día, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Pongamos este versículo de Apocalipsis 6:2 junto con Apocalipsis 13, versículo 2, y dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, es decir, Satanás mismo, le dio su poder, le dio su dinamos, le dio dinamita, y le dio también su trono, y le dio grande autoridad. Es decir, un genio militar. Recuérdese de que se estará preparando la famosa y grande guerra, la guerra más grande que ocurrirá en la historia de toda la humanidad, la gran guerra del Armagedón. Y el anticristo será un tremendo genio militar. Aparte, será un gran genio religioso. Ya con esto nosotros nos vamos haciendo la idea. Si tenemos la religión, si tenemos la política, si tenemos el comercio, es decir, estamos hablando de lo que sostiene prácticamente a las naciones, porque en todas las naciones de alguna u otra forma hay una creencia, ya sea que digan que Dios existe o no existe, pero es una forma de creencia. Pero este va a venir y aparte de ser un gran genio militar, va a ser un gran genio religioso. Segunda de Tesalonicenses, vea la revelación que recibió el apóstol Pablo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Los que
enfoquen su corazón en esos días, tendrán que pagar con sus propias vidas. Quienes se enfoquen en el Dios Todopoderoso, en el único y suficiente Salvador. Quienes apunten hacia allá cuando el anticristo esté en operaciones tendrán que pagar con su propia vida. Pero no solamente eso, sino que aquí lo que está diciendo de que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Si nosotros pensamos en una nación, por decir la India, ellos tienen más de 200 millones de dioses. Muy bien, el anticristo vendrá y tomará su posición en contra de esos 200 millones de dioses que tienen los hindúes. ¿Y qué tal los musulmanes? ¿Qué tal los mismos judíos? Porque para ellos el único Dios que existe es el Dios de Israel, nuestro Dios. Pues bien, el anticristo se levantará en contra de Dios y en contra de cualquier cosa que es objeto de culto, que adoran a un santo, a una santa, a una imagen, una imaginación, lo que sea. El anticristo se levantará contra todo eso. ¿Por qué razón? Porque dice, tanto que se siente en el templo de Dios, continúo leyendo 2 Tesalonicenses 2:4, lo que estamos viendo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, va a ser un genio religioso impresionante. Y Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron. ¿Por qué dice la adoraron? Porque es la bestia, se le llama. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Escuche, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Va a hacer de que toda la humanidad, con la excepción de aquellos que buscaron del Señor en sus últimos momentos, pero aparte de ellos, todos va a hacer el anticristo que le adoren, que le rindan tributo. La palabra adoración aquí en este versículo 8 de capítulo 13 de Apocalipsis, donde dice de que hacía de que la adoraran todos los moradores de la tierra, es la palabra proscuneo, es la adoración que se le rinde solamente a Dios. Pero el anticristo hará que toda la humanidad le adoren a él, le reconozcan como alguien sin pasado y sin futuro. Él va a ser el único y él va a pedir adoración máxima. Es decir, viendo toda esta clase de particularidades del anticristo, estamos hablando de un personaje de grandes efectos en la humanidad. Ahora, la pregunta sería, ¿cuándo será la manifestación? ¿Cuándo se va a manifestar por completo el anticristo? ¿Será que la iglesia va a estar presente cuando el anticristo se manifieste? Nosotros creemos que la iglesia no va a estar presente aquí. La iglesia estará presente en las nubes, estaremos presentes porque vamos a recibir al Señor en el aire, mientras acá el anticristo se levanta y se vuelve en contra de toda la humanidad. En 1 Corintios 15, versículos que hemos leído con anterioridad, los versículos 51 al 52, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, Pablo diciendo, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, eso sí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el Señor se dé a conocer, estaremos siendo manifestados también nosotros con Él. Hay un pasaje
impresionante que lo consideré y dije, parece que es muy largo para leerlo. Pero quiero que me acompañe, por favor, en el libro de Sofonías, capítulo 1. Vamos a leer todo ese capítulo. No es muy largo. Y dice la Escritura respecto a ese gran día del Señor: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Esta es la palabra que vino. Destruiré por completo, dice el Señor, todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, el dios de los filisteos, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Milcom es el dios Moloc, otro dios pagano de la antigüedad. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron, a todos ellos, dice el Señor, los va a barrer de sobre la faz de la tierra. Versículo 7 dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice el Señor, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento de los collados. Aullad, dice el versículo 11, habitantes de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con la linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Y de esos hay muchos, porque dicen: Dios no es malo, Dios es amor, Dios es bueno, Dios no va a hacer cosas malas. Pero a la vez Dios ni hace cosas malas y tampoco hace cosas buenas. El Señor dice también con esos: por tanto serán saqueados, dice, sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová. Cuando uno lee estas palabras, y muchos dicen: a mí me tiene sin cuidado, yo mejor pienso en otras cosas, en pensamientos positivos, en que estoy bien y en que voy a prosperar. En eso del día del Señor, a mí eso me tiene sin cuidado. Pero cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Versículo 15 dice: día de ira aquel día de angustia y de aprieto, de alboroto, de asolamiento, de tiniebla y de oscuridad, de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara. Algazara es el vocerío de las tropas cuando van arremetiendo contra sus enemigos en combate. Dice: día de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, versículo 17, atención,
Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo. Y muy feo se escucha esto, pero es lo que dice la Escritura. Y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Los primeros 3 versículos del capítulo 2, siempre Sofonías dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. El Señor dice: meditad, meditad, júntense, congréguense, mediten en esto. Buscad a Jehová, dice el versículo 3, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El momento será crítico, el llamado de Dios es claro, el llamado del Señor es para todos los habitantes, pero si usted por algún motivo quedó en la gran tribulación y la iglesia de Cristo ya no está presente y ese gobernante malévolo, la bestia, el anticristo, ya está en funciones, manténgase y agárrese de Dios. Proclame el nombre del Dios Todopoderoso. Invite a Cristo a que llegue a su corazón y no doblegue su vida a la obra perversa del anticristo. Mantengámonos firmes, mantengámonos estables en el nombre del Señor. Este llamado es para todos los que están o los que estamos tratando de aferrarnos al Señor. Padre, yo ruego en esta hora que estos pasajes escriturales considerados y leídos hagan impacto, Dios, en la vida de quienes vemos esta enseñanza y leemos estos pasajes escriturales donde tú nos adviertes, Señor, da de tu gracia y de tu favor a cada uno. Y pido también de forma especial, Señor, por Evelio Truque, Señor, que está en el hospital. Visítale, Dios mío, y suplico, Padre, que tengas misericordia y que obres de acuerdo a tu santa voluntad. Y aquellos quebrantados de salud, Señor, fortaléceles y dale, Señor, de tus bendiciones, de tu amor y de tu bondad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, a quien esperamos ardientemente. Amén y amén. Hasta la próxima semana.